Hola, soy Rocío Alvarado, estudiante de la Universidad de Yacambú de la materia de redes. Hoy les voy a hablar sobre el protocolo TCP/IP. Es el nombre de un protocolo de conexión de redes. Un protocolo es un conjunto de reglas a las que se tienen que atender todas las compañías y productos de software con el fin de que todos sus productos sean compatibles entre ellos. Estas reglas aseguran que una máquina se ejecuta la versión TCP/IP. TCP/IP es un protocolo abierto, lo que significa que se publican todos los aspectos concretos del protocolo y cualquiera los puede implementar. ¿Cómo funciona el protocolo TCP/IP? Está diseñado para ser un componente de una red, principalmente la parte del software. Todas las partes del protocolo de la familia TCP/IP tienen unas tareas asignadas como enviar correo electrónico, proporcionar un servicio de acceso remoto, transferir ficheros, asignar rutas a los mensajes o gestionar caídas de la red. Una red TCP/IP transfiere datos mediante el ensamblaje de bloques de datos en paquetes. Cada paquete comienza con una cabecera que contiene información de control, tal como la dirección del destino, seguida de los datos. Cuando se envía un archivo a través de una red TCP/IP, su contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes. La arquitectura del protocolo TCP/IP consiste en cuando se diseñaron los protocolos, los comités establecidos para crear la familia de protocolos consideraron todos los servicios que se tenían que proporcionar. La distribución por niveles se utiliza en muchos sistemas de software. Una referencia común es la arquitectura ideal del protocolo de conexión de redes, desarrollada por la organización OSI, denominada ISO, aunque en realidad debería decir IOS. ISO desarrolló el modelo de referencia o interconexión de sistemas abiertos que consta de 7 niveles, que serían la aplicación, el transporte, internet, enlace y física. Los servicios de usuario son las aplicaciones que un usuario o máquina pueden utilizar. El BOP, protocolo de arranque, como su propio nombre lo indica, inicializa una máquina de red al leer la información de arranque de un servicio. FTP, el protocolo de transferencia de ficheros, transfiere ficheros de una máquina a otra. Telnet, permite accesos remotos, lo que significa que un usuario en una máquina puede conectarse a otra y comportarse como si fuera sentado delante del teclado de la máquina remota. Los protocolos de transporte controlan el movimiento de datos entre dos máquinas. TCP, protocolo de control de transmisión, un servicio basado en una conexión, lo que significa que las máquinas que envían y reciben datos están conectadas y se comunican entre ellas en todo momento. UDP, protocolo de datagramas a nivel de usuario, un servicio sin conexión, lo que significa que los datos se envían o reciben en contacto entre ellas. Los protocolos de rutas gestionan el direccionamiento de los datos y determinan el mejor medio de llegar al destino. También pueden gestionar la forma en que se dividen los mensajes extensos y se vuelven a unir en el destino. IP, protocolo de Internet, gestiona la transmisión actual de datos. ICMP, protocolo de control de mensajes de Internet, gestiona los mensajes de estado para IP, como errores o cambios del hardware de red que afectan a las rutas. RIP, protocolo de información de rutas, uno de los varios protocolos que determinan el mejor método de ruta para entregar un mensaje. OSPF, abre primero el path
más corto, un protocolo alternativo para determinar la ruta. Las direcciones de red las gestionan servicios y es el medio por el que se identifican las máquinas, tanto por su nombre como su número único. ARP proporciona la asignación de direcciones dinámicas entre una dirección IP y una dirección de hardware. PPP proporciona un medio de encapsulación de paquetes para transmitir a través de un enlace serial. Ethernet define las reglas para establecer los estándares de cableado y señalización de la capa de acceso a la red. Controladores de interfaz proporciona instrucciones a las máquinas para el control de una interfaz específica en un dispositivo de red. Bueno, muchas gracias, lo dejo con mi compañero Carlos Yaguas. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Yaguas y yo le vengo a hablar sobre la clase de direcciones IP. IP trabaja con casi todos los protocolos de redes de área local y extensa, usando un esquema de direcciones independiente del esquema de direcciones de la red. Cada nodo en una red IP tiene una dirección numérica de 4 bytes, que son 32 bits. Esta dirección se suele representar por 4 números entre 0 y 255, separados por puntos, y tiene dos partes. La primera comienza por la izquierda, representa la red, y la segunda representa al nodo en ella. La longitud de cada una de las partes no es fija, sino que depende de la dirección. Atendiendo a estas diferentes, las direcciones IP se clasifican en 5 clases. Existen 5 clases de direcciones que se caracterizan por el valor de los bits más significativos de la parte de la dirección que corresponde a la red. Direcciones de clase A se caracterizan por tener a 0 el primer bit del campo de la red, que tiene la longitud de 8 bits, correspondiente a los otros 24 de la dirección del nodo. Las direcciones correspondientes van desde 0.0.0.0 a 127.255.255.255, por lo que hay 128 redes de clase A. La clase A está diseñada para crear grandes redes ocultas que no son visibles en el internet, o para poder poner lo que sería un número muy alto de conexiones host. Direcciones de clase B se caracteriza por tener los dos primeros bits en el campo de la red con la secuencia 10 y la longitud del mismo. En los correspondientes van desde 128.0.0.0 a la 191.255.255.2.5. La gran mayoría de esta red de 16.384 redes está ya asignada, por lo que es difícil conseguir una dentro de este rango. Desde 172.16.0.0 a la red 172.31.0.0. Estas están reservadas para la construcción de redes ocultas. Direcciones de clase C. La dirección de clase C es la que normalmente se usa en Venezuela. Se caracteriza por tener un campo de red de 124 bits de longitud que corresponde por 110 correspondiendo 8 bits a la dirección del nodo. Las direcciones correspondientes van de la 192.0.0.0 a la 255.255.255.255, de las 192.168.0.0 a las 192.168.255.0 están reservadas para las redes ocultas. La clase C existen 2.907.157 redes, que su dirección comienza en la secuencia de bits 1110 y corresponde a las direcciones desde la
224.0.0.0 a la 239.255.255.255. Estas direcciones reciben el nombre de multicast. Las direcciones de clase E se caracterizan porque su dirección comienza con la secuencia 111 y van a la 240.0.0 a la 255.255.255.255. Son direcciones especiales reservadas por la IANA y solo está asignada a la 255.255.255.255 que corresponde a todas las máquinas conectadas a un soporte físico. Dirección IPv4. Para entender el por qué el espacio de direcciones IPv4 es limitado a 4.3 mil millones de direcciones, podemos descomponer una dirección IPv4, una dirección IPv4 es una dirección IPv4 es un número de 32 bits formado por 4 octetos, números de 8 bits. En una notación decimal separado por puntos, un bit puede ser tanto un 1 como un 0, dos posibilidades. Por lo tanto, la notación decimal de un octeto tendría 2 elevado a la octava potencia, o sea, 2 elevado a la 8, que esto me hace 256 posibilidades exactas. Ya que en binario se empieza a contar desde 0, no sería 256, sino que en este caso nosotros contaríamos lo que sería de 0 a 255. Si una dirección IP está hecha de 4 sesiones con 256 posibilidades en cada sesión, para encontrar el número de total de direcciones de IP, solo debe multiplicarse 256 por 256 por 256 por 256. Eso da más de 4.000 millones de direcciones. Para ponerlos de otra forma, tenemos 32 bits, entonces 2 elevado a la 32 te dará el número obtenido anteriormente. Las direcciones IP están basadas en 128 bits. Usando la misma matemática anterior, nosotros tenemos 2 elevado a la 128. Para encontrar el total de direcciones de IP totales, el mismo mecanismo mencionado anteriormente se usa, pero ya que si lo ponemos en nomenclatura decimal, ese IPv6 de 128 bits sería muy extenso. Entonces, ¿qué hace? En vez de ponerlo decimal, lo pone lo que es en octetos o hexadecimal en este caso, para poder hacer la IPv6 que sea más resumida. Entonces sería 2 elevado a la 32 potencia de cada sesión. Para permitir el uso de esta gran cantidad de direcciones de IPv6 más fácilmente, las direcciones IPv6 están basadas en 128 bits. Usando la misma matemática anterior, nosotros tenemos 2 elevado a la 128 potencia. Para encontrar el total de direcciones IPv6 totales, mismo que se mencionó anteriormente, ya que el espacio en IPv6 es mucho más extenso que el IPv4, sería muy difícil definir el espacio en notación decimal. Se tendrá 2 elevado a la 32 potencia en cada sesión. Esto sería algo muy grande. Para permitir el uso de esa gran cantidad de direcciones IPv6 más fácilmente,
se hace que IPv6 está compuesto por 8 sesiones de 16 bits separados por 2 puntos. Ya que cada sesión es de 128, tenemos 2 elevado a la 16 de variaciones, los cuales son 65.000, sería 256, sino que en este caso nosotros contaríamos lo que sería de 0 a 255. Si una dirección IP está hecha de 4 sesiones con 256 posibilidades en cada sesión, para encontrar el número de total de direcciones de IP, solo debe multiplicarse 256 por 256 por 256 por 256. Eso da más de 4.000 millones de direcciones. Para ponerlos de otra forma, tenemos 32 bits, entonces 2 elevado a la 32 te dará el número obtenido anteriormente. Las direcciones IP están basadas en 128 bits. Usando la misma matemática anterior, nosotros tenemos 2 elevado a la 128. Para encontrar el total de direcciones de IP totales, el mismo mecanismo mencionado anteriormente se usa, pero ya que si lo ponemos en nomenclatura decimal, ese IPv6 de 128 bits sería muy extenso. Entonces, ¿qué hace? En vez de ponerlo decimal, lo pone lo que es en octetos o hexadecimal en este caso, para poder hacer la IPv6 que sea más resumida. Entonces sería 2 elevado a la 32 potencia de cada sesión. Para permitir el uso de esta gran cantidad de direcciones de IPv6 más fácilmente, las direcciones IPv6 están basadas en 128 bits. Usando la misma matemática anterior, nosotros tenemos 2 elevado a la 128 potencia. Para encontrar el total de direcciones IPv6 totales, mismo que se mencionó anteriormente, ya que el espacio en IPv6 es mucho más extenso que el IPv4, sería muy difícil definir el espacio en notación decimal. Se tendrá 2 elevado a la 32 potencia en cada sesión. Esto sería algo muy grande. Para permitir el uso de esa gran cantidad de direcciones IPv6 más fácilmente, se hace que IPv6 está compuesto por 8 sesiones de 16 bits separados por 2 puntos. Ya que cada sesión es de 128, tenemos 2 elevado a la 16 de variaciones, los cuales son 65.532 distintas posibilidades. Usando números decimales de 0 a 65.535 tendríamos representada una dirección bastante larga, y para facilitarlo, hexadecimal. Eso quiere decir con 16 diferentes caracteres, que va del 0 al 9 y de la A a la F. Una de las principales razones que se eliminó o se hizo lo que es IPv6 fueron por las direcciones, ya que IPv4 tiene más de 4.000 millones de direcciones, pero está muy limitada, ya que en la actualidad lo que es el teléfono móvil, router, laptop, ya es muy cotidiano en la vida. La primera principal razón que se creó IPv6 es porque IPv4 tiene lo que es 4.3 millones de direcciones. Estas direcciones ya están muy limitadas. De hecho, ahorita hay más de 5.000 millones
de direcciones o de teléfono. Cada teléfono tiene su propia dirección IP, entonces se creó lo que fue IPv6 para tener mucho más direcciones y tener una facilidad de acceso a internet para que todo aquel que pueda y quiera tenga un acceso IP o acceso a internet. Yo les voy a explicar sobre el ejercicio de IPv4, cómo buscar lo que es una subred. Primero, para buscar una subred, aquí tenemos nuestra dirección IP. Primero tenemos que definir cuántas subredes queremos. En nuestro caso vamos a buscar lo que son 4 subredes. De la IP le sacamos la máscara. La máscara es, según esta dirección IP, es un clase C. Si es un clase C, nuestra máscara va a ser 255.255.255.0. Si fuera una clase D, no tuviera 0, sino otro 255. Esa máscara la llevamos lo que es a binario. El binario de 255 son 8 bits en 1, 8 bits en 1, 8 bits en 1, y de 0 sería 008 bits en 0. Para buscar nuestra subred tenemos que usar esta fórmula, que esta fórmula nos indica qué número de bits tenemos que poner en esta subred en 1 para poder crearla. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que tenemos nuestra ecuación, que es 2 elevado a la n menos 2, tiene que ser mayor a 4. Por ejemplo, si ponemos un 2, sería 2 elevado a la 2 serían 4, menos 2 serían 2. ¿2 es mayor a 4? No. Entonces, colocamos 3, 2 elevado a la 3 es 8, menos 2 es 6. ¿6 es mayor a 4? Sí. Entonces, usaremos 3 bits que nos indican la subred. Entonces, en los primeros 3 bits del octeto de bits ponemos 1 y 1, 1, como podemos observar aquí, que se ve que aquí está el punto, y ponemos nuestros 3 bits. Esto va a modificar nuestra máscara o nuestra red, y nuestra red va a ser los 255, 255, 255 y estos 3 bits. Y ahora los 0 que quedan van a ser los hosts. Ahora, o sea, cambia lo que sería la capacidad de host y la capacidad de la red. Luego que tenemos eso, agarramos este binario de 8 números completos y lo llevamos a decimal. Al llevarlo a decimal nos va a dar que 224. Entonces modificaría lo que es la máscara, y nuestra máscara sería a continuación lo que sería 255.255.255, y en este caso no sería 0 como la anterior, sino que sería 224. Ya al tener nuestra máscara cambia lo que es nuestra IP. Nuestra IP va a ser la misma IP, pero ahora no va a ser sobre 24, sino sobre 27. ¿Por qué sobre 27? Porque el número de bits de la máscara cambió. Ahora que tenemos nuestra IP y nuestra máscara, necesitamos que a cuántos bits o a cuánta localidad va a cambiar nuestra red. Para saberlo, hacemos lo que es una resta en decimal de nuestro 256. Va a ser una constante, y vamos a restarle nuestro número decimal que nos dio de nuestra subred, que es 254. Entonces, al restarle 256 y 254 va a dar 32. Esos son los 32 bits que va a cambiar cada red. Al tener nuestra red, ahí buscamos la cantidad de hosts por subred. Aquí está la fórmula, es parecida a esta, pero no tiene que ser mayor a 4, sino que 2 a la n menos 2 va a ser igual al número de hosts. Entonces, ¿quién es n? N va a ser el número de bits
sobrante que está aquí para el número de hops. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, son 5 bits. Entonces en la ecuación sustituimos la n por 5 y si resolvemos esta ecuación, 2 elevado a la 5 menos 2 es un igual a 30 hops. ¿Por qué a la ecuación se le resta 2? Porque recuerda que tenemos que dejarle una dirección de lo que es de broadcast, una dirección y otro bit de red.